Hoy tenemos que ver sobre la voluntad en Cristo. Porque, como ya sabemos, Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y por lo tanto, en cuanto a Dios, tiene voluntad divina, lógicamente, en lo cual concuerda con su Padre y el Espíritu Santo, perfectamente, infinitamente. Y tiene voluntad humana. Y respecto de esto, algo le hablamos sobre la herejía del monotelismo. El primer día creo que hablamos. Allá por el año 625, hasta el 30 algo, estaba el Papa Honorio I. Y el emperador, en Constantinopla, el emperador, por cuestiones políticas, le convenía, como estaba, ¿se acuerdan de Nestorio? Estaba el nestorianismo en Oriente, ¿no? Entonces, para congraciarse con los musulmanes, ¿no?, con los nestorianos, ¿sí? Entonces el emperador le pide al patriarca de Constantinopla, que era Sergio, que hiciera, declarara que en Jesucristo hay una sola voluntad, la voluntad divina, y no tenía voluntad humana. Y el patriarca Sergio, para quedar bien con el emperador, ¿no?, dice, bueno, es verdad, Jesucristo, que es verdaderamente Dios, tiene voluntad divina. Y es verdaderamente hombre, pero no tiene voluntad humana. ¿Qué pasa? Si no tiene voluntad humana, no es verdaderamente hombre, ¿no?, porque le faltaría un elemento esencial. No es como una mano, si me falta una mano sigo siendo hombre, ¿se dan cuenta? Pero si no tengo voluntad, no tengo el espíritu humano. Una cosa rarísima, pero le convenía. Entonces declara en Jesucristo la voluntad divina. Porque la excusa que ponen, la excusa doctrinal, dice, bueno, lo que pasa es que Jesucristo, si hubiera tenido una voluntad humana, podría haberse puesto en contra de Dios. Como Adán y como todos nosotros, ¿no? Hubiera podido querer algo que no quisiera Dios. Y eso no puede ser. Es el argumento, ¿no? Entonces el patriarca de Jerusalén, San Sofronio, era un monje, después le hicieron patriarca de Jerusalén, y él dice, no, si no tiene voluntad humana, no es verdaderamente hombre. Y San Máximo el Confesor, en aquella época, San Máximo el Confesor, que murió mártir, no murió, sí, confesor porque lo torturaron, pero no, murió después, ¿no? Entonces dice, no, si el texto principal, ¿no?, Jesucristo en el huerto de los olivos, ante el sufrimiento por la pasión que venía, ¿no?, dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después vamos a explicar bien ese texto, pero acá indica que en Cristo hay una voluntad distinta de la voluntad divina. Ese es el texto principal, ¿no? Entonces, bueno, y el Papa Honorio I, que quería mantener la unidad de la Iglesia y evitar el cisma, entonces dice, bueno, no hay que discutir por esos temas que no tienen importancia, no. Si Jesucristo siempre fue santo. Entonces manda una carta al patriarca Sergio, al hereje, digamos, ¿no? Y hay una carta al patriarca de Jerusalén, San Sofronio. Entonces dice en la carta, bueno, que considerando a ver, aquí está. Dice así, ¿no? Buenas tardes, el Papa Honorio I. Confesamos una sola voluntad en Jesucristo nuestro Señor, ya que fue asumida ciertamente por la divinidad nuestra naturaleza, pero no nuestra culpa. ¿Ve? Da a entender que en la voluntad humana habría culpa. Porque en nosotros sí,
Porque nosotros nacimos con pecado original y muchas veces no hemos aceptado la voluntad de Dios. Pero en Cristo no. Aquella naturaleza que fue creada con anterioridad al pecado y no la que quedó viciada después del mismo. Porque el Salvador no tuvo otra ley en sus miembros o voluntad diversa o contraria. Es un solo operador, actor de divinidad y de humanidad. Y si por las obras de su divinidad y su humanidad debieran mencionarse o entenderse derivadas una o dos operaciones o acciones, es cuestión que no debe preocuparnos a nosotros. No discutamos por esas cosas. Y entonces el patriarca Sergio, el hereje, dice, el Papa declara que Cristo hay una sola voluntad. Y el patriarca Sofronio de Jerusalén dice, no, el Papa declara que la voluntad humana de Cristo está unida a la voluntad divina. Se da la doble interpretación por la ambigüedad. Bueno, entonces después viene el concilio tercero de Constantinopla. Muere el Papa Honorio y el Papa siguiente reúne el concilio tercero de Constantinopla. A ver si lo encontramos. Bueno, después lo voy a leer de acá. El concilio sexto de Constantinopla se determinó la necesidad de emitir en Cristo dos voluntades, en virtud de lo que predijeron los antiguos profetas, el Antiguo Testamento, y en virtud de lo que el mismo Cristo enseñó, el Santo Evangelio, y en virtud también de la doctrina de los santos padres, la tradición, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la tradición de los padres de la Iglesia, transmitida hasta nosotros, y toda la tradición hasta el concilio sexto de Constantinopla. Declaramos en Cristo dos voluntades naturales, naturaleza humana y naturaleza divina, y dos operaciones o acciones naturales. Obró como Dios y obró como hombre. Y entonces, en conclusión, el concilio de Constantinopla condenó al Papa, ya estaba muerto, no lo podía poner preso, estaba en el cajón, pero lo condena por no haber sabido combatir la herejía, por la ambigüedad de sus textos, de la carta esa que mandó. Bueno, pero además dice, estas dos voluntades de Cristo, estas dos voluntades, la voluntad divina, no hay ningún problema, es Dios. La voluntad humana, el querer humano de Jesucristo, su voluntad, siempre es subordinado a la voluntad divina. Por dos motivos. Primero, porque por la unión hipostática, como hemos visto, la naturaleza humana de Cristo, su parte humana era perfectamente santa. Y por tanto, la santidad perfecta consiste justamente en subordinar la voluntad de uno a la voluntad de Dios. La subordinación total. Y en segundo lugar, por la unión hipostática, Jesucristo estaba, ¿se acuerdan?, en la visión beatífica. La visión beatífica es, como los santos en el cielo, no es solamente ver a Dios, no es una cuestión de ver una novela, una película, no. Es la unión amorosa y total con Dios. La visión, ver a Dios, beatífica, ¿sí?, que engendra en nosotros, en Cristo, la felicidad divina. Visión beatificante, ¿no?, felicitante. ¿Por qué? Por el amor. Porque si nosotros no amáramos a Dios y estuviéramos frente a Dios, saldríamos corriendo.
no habría unión, porque lo que une es el amor, ¿no? Pero como lo amamos, suponemos, ¿no? O así decimos, buscamos ver a Dios, buscamos conocer a Dios. Por eso la oración, la adoración al Santísimo, la Santa Misa, etc. Porque el amor nos lleva a buscar es estar con Dios. Entonces, la visión beatífica, el amor es decir, yo quiero todo lo que Dios quiera. ¿Ven los dos aspectos de por qué? La subordinación de la voluntad humana a la voluntad divina. La santidad perfectísima y la unión, la visión beatífica. Bueno, ahora bien, en la voluntad hay dos aspectos de la voluntad. Está lo que se llama la voluntad en su naturaleza propia, es decir, el querer humano, el amor humano, la voluntad humana, necesariamente siempre quiere un bien. Un bien. Cuando uno busca, decimos, bueno, busco algo malo, pecado, está buscando un bien. Cuando uno quiere robar un banco, busca plata. Y la plata es un bien, sobre todo en dólares. Siempre necesariamente es un bien lo que buscamos, aunque para alcanzar esta plata robamos un banco. Aunque actuamos mal, es decir, elegimos no trabajar, por ejemplo, sino robar. Elegimos un medio, un elemento para alcanzar un fin bueno, un medio equivocado, o mejor dicho, un medio falso, malo. Entonces, la voluntad, en cuanto a su propia inclinación, siempre busca un bien, siempre necesariamente, como finalidad. No puede querer algo malo. Incluso cuando uno se suicida, busca solucionar los problemas, busca descansar, busca no sufrir más, o lo que fuera, ¿no? Siempre por un bien. Además, hay que elegir, ¿no?, caminos buenos, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la primera diferencia, los dos elementos o aspectos de la voluntad. La voluntad en cuanto a naturaleza, en cuanto a lo que es la voluntad, siempre busca el bien. La voluntad en cuanto hay que pensar, ¿cómo hago para alcanzar ese bien? Ahí en ese pensar puedo elegir equivocadamente un medio malo, pecaminoso, para alcanzar un bien. Plata, comida, alegría. Yo puedo tener la alegría cuando me junto con mis amigos, o puedo tener alegría drogándome, o como cuando éramos niños, o cuando yo era niño, me regalaba una gomera y yo me divertía rompiendo vidrios. Una fábrica abandonada. Esa es mi diversión. ¿Se dan cuenta? El fin siempre es un bien. Ahora, ¿cuál es el medio que buscamos para realizar este fin? Un medio malo. Entonces, hay dos niveles o aspectos de la voluntad. Entonces, Jesucristo, como en todos nosotros, siempre el amar un fin, siempre es un bien, igual que en nosotros, porque es tan humano como nosotros. Solamente que nosotros, al elegir los medios, como alcanzar un bien, ahí podemos elegir un medio pecaminoso. Cristo nunca. Es decir, ante la elección de un fin, yo necesariamente ahí no tengo libertad para elegir un fin malo. Aunque cuando uno elige algo así de un modo pecaminoso, ¿no? Por lo menos, como
como decíamos del que suicida, ¿no? Por lo menos tiene un elemento bueno, y ese elemento, aunque sea pequeñito, bueno, eso es lo que elijo. Librarme de los problemas, etc. Si yo no veo ningún elemento bueno, nunca voy a elegir eso. Porque la voluntad necesariamente, obligadamente, elige un bien. En cuanto a la elección de los medios, ahí está la libertad humana, que podemos elegir un bien o un mal, trabajar o robar. ¿Por qué? Porque nuestra libertad es una libertad limitada y perfectible y imperfecta, etc. La libertad humana de Cristo también es, la libertad humana también es limitada, porque es humana, es creada. Pero volviendo a la ley hipostática, Él es tan santo que no puede jamás elegir algo malo. Tiene inclinación al pecado. ¿Por qué? No tiene inclinación al pecado. No tiene ninguna inclinación al pecado, no puede, por su perfección de santidad. Y por la visión beatífica, aún más todavía, no puede, ¿sí? Al no poder elegir nunca algo que sea pecado, su libertad es perfecta. En cambio, nuestra libertad, por la cual podemos alguna vez elegir un pecado, nuestra libertad no es mejor que la de Jesucristo, sino al contrario, tenemos la capacidad de equivocarnos. Jesucristo no tiene la capacidad de equivocarse, por eso es más perfecta. Pero en el liberalismo, esa ideología, ¿no? En el liberalismo se considera que la posibilidad de equivocarnos es una perfección. Por eso, para nosotros, ¿no? Para nosotros, la perfección humana está en la bondad, en el bien, en la santidad. En el liberalismo, la perfección está en la libertad. Y no es así. Porque yo, por mi libertad, podría elegir algo malo, un pecado, ofender a Dios, etc., ¿no? Y eso es una imperfección. Entonces Jesucristo, por la unión hipostática, por su perfectísima santidad y por la visión beatífica, no podía elegir un mal. Y por tanto, su libertad, su voluntad como libertad, es perfecta y plena. Por eso, en Jesucristo, necesariamente y libremente, siempre eligió un bien. Pero hay otra cosa más, la voluntad. Está, como le pasa a Cristo en la pasión, como nos pasa a nosotros, ¿no? Y cuando estudiábamos en el colegio, ¿no? Sobre todo en la universidad, que es más serio que el colegio, queremos aprender. Yo estudié ingeniería, yo quería aprender física, matemática, quería aprender, pero no quería estudiar. No, muy cansador estudiar, estar sentado con los libros, mientras mis amigos están en la fiesta. Es decir, hay una voluntad racional y una voluntad sensorial. Es decir, ¿qué es lo que quiero racionalmente? Quiero saber, aprender. ¿Y qué es lo que quiero sensorialmente o sensitivamente o sensualmente? ¿Qué es lo que quiero? Descansar. Quisiera aprender sin tocar los libros, por ósmosis. ¿Se dan cuenta? Ahí puede haber una divergencia en la voluntad. La voluntad racional, que quiero siempre el bien, y la voluntad sensual o sensitiva. Entonces, en Jesucristo, y eso se ve en la pasión, ¿no? Él, su sensibilidad, rechaza la pasión. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz,
no quiero sufrir. Es un movimiento sensitivo, emocional, natural, ante un mal verdadero, pero subordinado a la voluntad racional. ¿Qué es lo que quiero? Lo que mi Padre quiere. Entonces, esa diferencia no es una imperfección en Cristo, al contrario, se ve justamente cómo toda su emocionabilidad, su voluntad emocional está perfectamente subordinada a la voluntad racional. Y la voluntad racional, ¿qué es lo que quiero? A la voluntad de Dios. El perfecto orden en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por su santidad perfecta y por la visión beatífica. Por eso entonces, en Cristo tenemos estos niveles de la voluntad, como también en nosotros, ¿no? Entonces dice Santo Tomás, el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana con todos los elementos necesarios para su perfección. Ahora bien, la naturaleza humana incluye la naturaleza animal, o sensorial, o emocional, o instintiva también, ¿no? Por ello era necesario que el Hijo de Dios, junto con la naturaleza humana, asumiese aquellos elementos exigidos para la perfección de la naturaleza animal, o la naturaleza sensorial, que es la voluntad emocional. El apetito sensitivo es el deseo o la voluntad o el querer sensitivo. Como decía, tengo miedo, mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Sufrió miedo, nunca fue cobarde, pero sí tuvo miedo. ¿Ve qué distinto? La cobardía es un pecado, el miedo es natural, es parte de la naturaleza sensitiva o emocional humana, el miedo, la tristeza, la angustia. Y nunca es pecado, en nuestra naturaleza. Es como, por ejemplo, cuando el diablo tienta a Cristo en el desierto, después de 40 días de oración y ayuno, esa tentación tienta a la naturaleza humana de Cristo. A la naturaleza divina no lo puede tentar, lógicamente, ¿no? Y la naturaleza humana, nuestra naturaleza, es apta para ser tentada por el diablo. Y eso no es ningún pecado. Pero nosotros, podemos caer en la tentación, Cristo no. Porque por la perfección de la libertad de Cristo, por la cual no puede nunca pecar, no puede nunca no querer lo que quiere Dios. En cambio nosotros sí. La sensibilidad o el apetito sensitivo es racional por participación. ¿Por qué? Como en Cristo, ¿no? Tengo miedo, tengo angustia, tengo tristeza, pero ¿qué es lo que quiero? Lo que Dios quiere. Es decir, pensándolo, me doy cuenta, ¿no?, de que este miedo, esta angustia, esto, bueno, me embromo, pero debo ser fiel a Dios. De la voluntad racional, pensándolo, decido, elijo a Dios. Por eso la voluntad sensorial o emocional, por su propia naturaleza, debe obedecer a la razón. Si no, seríamos animales. Los animales tienen una voluntad emocional, no racional, lógicamente, y hacen lo que el instinto les indica. No piensan mucho, no piensan nada. ¿Cómo? Nos pasa por el pecado original y por nuestros propios defectos. Por supuesto que sí, pero Cristo no. Cristo no tuvo esa debilidad, tuvo esa diversidad de voluntades, la racional y la emocional, pero perfectamente ordenadas, ¿no? La emocional subordinada a la racional y la racional subordinada a la voluntad de Dios, perfectamente ordenadas. Lo que como decíamos, lo cual incluye el miedo, la tristeza y la angustia.
Porque la voluntad reside en la razón, entonces se puede decirse que la emocionabilidad, la sensibilidad, es una voluntad. Cuando se revela contra la razón, entonces ahí está el pecado. Cuando tenemos miedo y actuamos cobardemente, es un pecado. Pero si tenemos miedo y actuamos valientemente, no hay ningún pecado. ¿No es cierto? Es como cuando íbamos teníamos que rendir exámenes. Yo tenía unos compañeros que no rendían nunca examen por miedo. Yo también tenía miedo. Me ponía nervioso, no podía dormir y todo. Y me rendí examen. Pero hay una debilidad por problemas psicológicos, por lo que fuera, ¿no? Hay una extrema timidez o temerabilidad o cobardía que hace que no va a rendir el examen. Y sabe, y estudió, pero tiene ese miedo y no puede vencer el miedo por el problema que fuera. Lo cual en Cristo no se dio, evidentemente. Espera un minutito, que estoy buscando algo. Acá está, ¿no? Porque todo lo perteneciente a la naturaleza humana de Cristo obedecía a la voluntad divina. Es decir, hay una unión. Todo lo que el Padre quiere, el Hijo lo quiere en Dios, ¿no? Jesucristo, como decíamos en el texto de la Pasión, tengo miedo, pero quiero lo que Dios quiera. ¿Se dan cuenta? La unión de ambas, de la voluntad humana con la voluntad divina. Son dos voluntades distintas. Entonces, el monoteísmo dice, no, están tan unidas que son una sola, la voluntad divina. Porque de hecho, Jesús siempre quiso divinamente. El monoteísmo suprime la voluntad humana. En nosotros, nuestra voluntad humana es nuestra y la voluntad de Dios es de Él. Ya hay más distancia entre nosotros con Dios, no tenemos la unión hipostática, ¿no? Pero la santidad consiste en querer lo que Dios quiere. La unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, sin suprimir nuestra voluntad. Porque ahora está de moda algunos que dan conferencias sobre la divina voluntad, como queriendo suprimir la voluntad humana, como si fuera una perfección. Y no, si suprimimos nuestra voluntad humana, dejamos de ser humanos. ¿Sería un tipo de herejía, padre? Puede ser una herejía, ¿no? O sea, la antigua, el monoteísmo, si vamos a sacar... Claro, pero el monoteísmo es sobre respecto de Cristo. Sí, bueno, pero... En nosotros algo parecido, ¿no? Claro. Si suprimimos, si negamos nuestra voluntad, ya no somos humanos. Entonces, la perfección no consiste en suprimir nuestra voluntad, sino en querer lo que Dios quiere. Y cuanto más perfección, cuanto más santidad, más unidamente y perfectamente queremos lo que Dios quiere. Más nuestra voluntad es nuestra, mejor dicho, tenemos más dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestro querer, para querer más lo que Dios quiere. Y ahí está la perfección. Porque, como digo, si suprimimos nuestra voluntad, no hay ningún mérito, se acabó. Lo mismo en Cristo. Si suprimimos la voluntad humana de Cristo, no hay ningún mérito en Cristo. No hay redención. Porque la redención no es porque Dios nos redimió, sino porque un hombre nos redimió. Y este hombre a la vez es Dios. Pero si fuera Dios solo podría haberlo hecho, por supuesto, ¿no? Porque Dios nos puede redimir como Él quiera. Pero Él quiso redimirnos por un hombre. Por la unión hipostática, este hombre también es Dios. Si no hubiera voluntad humana en Cristo, no habría redención humana. Y en nosotros, sí. ¿No haría falta la redención entonces? No, sí haría falta. Para Él no, pero para nosotros sí. No se hubiera realizado. La voluntad? No tendríamos redención. Por eso nosotros querer lo que Dios quiere sin anular nuestra voluntad. Porque además, hay en un grado más perfecto que Cristo no existe, ¿no? Más santo que Cristo no existe. Entonces si uno dijera, bueno, yo
quiero tener la voluntad humana tan perfecta, tan perfectamente unida a Dios y tan subordinada a Dios, etcétera, que cuando a veces tengo miedo, porque no estoy unido a Dios. No tiene nada que ver. La voluntad sensorial o emocional permanece. Y por lo tanto permanece el miedo, la tristeza. Los santos tuvieron tristeza también, ¿por qué no? Cuando se da la noche oscura en la vida espiritual, es una gran tristeza, un gran miedo. Pero eso no traba la voluntad para subordinarse a la voluntad de Dios. Entonces, no puede ser la voluntad humana tan unida a la voluntad divina que nunca tenga miedo, ni tristeza, ni angustia, ¿no? Hay tristeza, hay miedo, hay angustia. Si Cristo le pasó eso, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y si Cristo, con miedo, tristeza y angustia, fue santísimo, perfectísimo, etc., nosotros, que muchas veces tenemos miedo, tristeza y angustia, que no sabemos para dónde salir, pero confiamos y queremos lo que Dios quiere. Esa es la providencia. Es parte de la providencia. ¿De la qué? Providencia. Sí, es la providencia de Dios que hace las cosas bien. Lo que pasa es que en este costo de la divina voluntad hay un personaje que da conferencias sobre Luisa Picarreta, ¿no? Yo pienso que Luisa Picarreta no dice lo que dice el hombre este, porque este hombre lo presenta como la gran novedad. Nunca antes nadie había enseñado esto. Si es verdad que nunca nadie antes enseñó esto, entonces es falso, porque si no está dentro de la tradición, no es de Dios. Dice que el conocimiento de eso es lo única cosa de salvarse. ¿Cómo? También dice en una parte que si uno conoce eso es la forma de salvarse, porque es el último herramienta que nos ha dado Dios. No, hay muchos elementos que Dios nos ha dado, para la salvación, sin anular la voluntad sensorial incluso. Bueno, Padre, sí, perdón. ¿qué Y dice? a veces usted puede, ¿Cómo? a veces usted en su interior puede dudar si determinada cosa, digamos una cosa, realmente es la voluntad de Dios para nosotros. Sí, porque nosotros somos imperfectos. Entonces muchas veces no vemos claro qué es lo que Dios quiere para mí. Muchas veces, ¿no? En Cristo no, por su santidad perfectísima y por la visión beatífica, veía perfectamente la voluntad de Dios. No tenía ninguna duda, era absolutamente infalible, indudoso, indubitable en Cristo. En nosotros no. Esa duda no es pecado, es parte de nuestra limitación natural. Y sobre todo cuando hay varias opciones buenas, También, ¿cuál es la mejor? Si hay varias opciones buenas, puedo elegir cualquiera de ellas si no sé cuál es la mejor. Cristo siempre eligió la mejor, porque es el conocimiento perfectísimo de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Del bien perfecto. En Él, por eso la voluntad impecable en Cristo, nunca, jamás, no solamente nunca pecó, no podía pecar, acuérdense. Y esa es la perfección de la libertad, no poder pecar. Nunca se equivocó, porque la perfección de la libertad no es poder equivocarse. Eso lo decíamos cuando éramos adolescentes. Pero ahora que somos viejos no podemos decir eso. Es la adolescencia, que es una etapa tonta de la vida, y uno piensa, yo prefiero equivocarme, pero hacer por mi propia voluntad. Cristo nunca no podía equivocarse, no podía pecar. Tenía una voluntad infalible y absolutamente conforme a la voluntad divina. Absolutamente. Insisto, por su santidad perfectísima y por la misión beatífica, que hace que, cuando estemos en el cielo nosotros, que en la misión beatífica, ni siquiera se nos va a ocurrir querer otra cosa que lo que Dios quiere. Ver la perfección de la voluntad y por tanto de la libertad hace que ni siquiera se nos pueda ocurrir algo que sea distinto de lo que Dios quiere. La justicia bien ordenada, un poco es así también. ¿La qué? Cuando uno quiere actuar justamente,
pasa? Trata de eso, ordenarla en el sentido de la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es, o mejor dicho, no podemos conocerla como conocemos las matemáticas. No. Para Cristo no había problema por la visión beatífica. Para nosotros requiere un discernimiento. Cuando yo era muchacho, y yo estaba discerniendo a ver si hacerme sacerdote o no, un sacerdote de mucha confianza le pregunto: Padre, ¿qué señal me va a dar Dios para ver si tengo que ser sacerdote o no? Dice: no te va a dar ninguna señal Dios, Dios te da el discernimiento. ¿Se dan cuenta? No se maneja por señales, porque no es algo automático. Tenemos que hacer un discernimiento guiados por Dios, lógicamente, buscando el bien divino y los medios buenos, virtuosos, que me conducen a ese bien, que no es algo así, como digo, matemático, automático. Y muchas veces estaremos así, en la duda, y no sabemos qué decir. Entonces no hay que hacer nada y esperar hasta que Dios nos muestre qué hacer. Bueno, eso es la voluntad de Cristo, ¿no? A ver si me quedó algo. Bueno, sobre el libre albedrío, bueno, decíamos de la libertad perfectísima de Cristo, que no podía equivocarse, no podía pecar, ¿no? Como decíamos. Bueno, eso. El último punto, breve, dice el Evangelio, los judíos, al ver a Cristo predicando, ¿no? Dice: este hombre sí predica con autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué? Los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, eran los estudiosos de la Biblia. Y conocían generalmente de memoria el Antiguo Testamento, ¿no? No es tan difícil, si no se pasa toda la vida leyendo, conocer de memoria la Sagrada Escritura. Es un conocimiento solamente intelectual. Nuestro Señor Jesucristo, en fin, por supuesto conocía la Biblia, conocía a Dios, es Dios, ¿no? Y quería siempre lo que Dios quería. Por lo tanto, lo que Cristo enseñaba siempre era verdad. Lo que los fariseos enseñaban siempre era verdad. Por eso dice Cristo: haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Su enseñanza era verdadera porque habían leído los libros, ¿no es cierto? Pero faltaba el amor. El amor a Dios y al prójimo, ¿no es cierto? Pero sobre todo, para predicar con autoridad, es necesario amar el misterio de Dios, o los misterios de Dios. Es decir, la visión beatífica, como decía al principio, consiste en amar a Dios que vemos. Y viendo a Dios lo amamos. Y de esa mirada amorosa, en el caso de la visión beatífica, directamente a Dios. En el caso nuestro, por la lección divina, por la oración, por la meditación, vamos conociendo algunos misterios de Dios, algunos aspectos de Dios, y lo amamos a Dios. Ese conocer amando y amar conociendo es lo que llamamos la contemplación, o la vida contemplativa. Conocer amando. En cambio, los fariseos, los doctores de la ley, conocían sin amar. Tan es así,
sobre todo los sumos sacerdotes, que eran los que más sabían, los más viejos, dicen, esa gente, por los discípulos de Cristo, ¿no? Esa gente que no conoce la ley, son unos malditos. Se dan cuenta, no amaban, conocían. La autoridad para predicar no viene del estudio, aunque es importante estudiar, sino del conocimiento amoroso, es decir, de la contemplación. Es decir, como pone Santo Tomás y toda la tradición de la Iglesia, ¿no? La predicación del predicador nace de la abundancia de la contemplación, es decir, de la abundancia del conocimiento amoroso del misterio de Dios. Si falta este conocimiento amoroso del misterio de Dios, nuestra predicación puede ser verdadera, pero hueca, pero ineficaz. Porque no es por mucho leer o estudiar, no es por mucho venir a las conferencias del Padre Rossi, no. Amar el misterio de Dios. Entonces sí. Bueno, entonces ustedes, hemos terminado, pero ustedes, acuérdense, leer, mi consejo es, lean bien los 4 evangelios meditadamente varias veces. Hay muchos libros de cristología, es verdad, incluida Suma Teológica. Pero primero tienen que conocer bien los 4 evangelios, porque nuestra fe se basa en la revelación y no en los libros, en otros libros, ¿no? Los 4 evangelios, leerlos varias veces así, y después pueden leer los escritos de los santos. Hay muchos autores modernos famosos, pero no sé. Ustedes lean San Agustín, lean Santo Tomás, lean San Juan Crisóstomo, lean Fray Luis de Granada, gran místico dominico, lean San Buenaventura, tiene una vida de Cristo también. Eso lean, vayan a lo seguro para conocer bien cómo es nuestro Señor, conocerlo para poder amarlo, acuérdense. Nuestro auxilio está en nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.